En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te damos gracias porque nos permites el don de la vida, porque nos permites estar aquí hoy también reuniéndonos bajo tu nombre para seguir profundizando un poco más en el estudio del misterio trinitario. Ayúdanos, Señor Jesús, a descubrir tu presencia en medio de este misterio, tú que nos has revelado al Padre y que nos has manifestado al Espíritu Santo. Ayúdanos también a conocer más a nuestro Padre Dios y a recibir con más docilidad los dones del Espíritu Santo. Te lo pedimos a ti que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, la última clase que tuvimos en el mes de diciembre, no pude estar presencialmente con ustedes, les dejé la clase grabada. Estuvimos ahí viendo un poquito esta parte de lo que son las llamadas misiones divinas. Entonces, fue lo que tenemos pues ahí en la lección, esto de las misiones divinas. Entonces, rápidamente voy a hacer un recorrido de lo que estuvimos ahí viendo en esto, para que podamos ahí, si hubiese alguna pregunta, responderla, y si no, ya pues pasar a lo nuestro de lo que tenemos para esta jornada. Es entonces un poco esto de las misiones divinas, lo que estuvimos viendo, les digo, ese día. Ahí les dejé la lección grabada. Entonces, las misiones divinas, recordemos básicamente, pues esta parte en la cual nosotros pues, recordamos cómo ha sido el quehacer tanto de el Espíritu Santo como de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Veíamos cómo al final y al cabo es la forma en la cual Dios visita al ser humano, que significa la misión, es el envío, y ese envío que Dios hizo, Dios Padre hizo a los seres humanos por parte de Jesús y por parte del Espíritu Santo, y eso pues implica ese regalo que Dios nos da. Y es ahí a través de las misiones divinas, gracias a la presencia del Padre, que se manifiesta en el Hijo y se manifiesta en el Espíritu Santo, como nosotros pues accedemos a ese misterio. Esto también conlleva que nosotros como criaturas espirituales podamos recibir dentro de nosotros la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Hijo, la presencia de Cristo, que ellos habitan dentro de nosotros. Y esta pues es también esa parte, no solamente como que vinieron a darnos a conocer algo en el sentido de que vengo, les platico y ya me voy, sino que se quedan habitando dentro de nosotros. Y veíamos también lo que es la misión del Hijo, cuáles son las implicaciones que tiene, la misión del Espíritu Santo y cuáles son sus efectos, ¿no? Entonces yo de esto no sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, para que la pudiéramos resolver, y si no, para darle espacio a la lección de esta jornada. No sé si tuviéramos por ahí algo. Todo muy comprendidito, ¿verdad? Y el tiempo luego se nos olvida también. Es parte de... Bueno, vamos entonces a ir con lo del día de hoy. ¿Sí? Lo bueno que tenemos la grabación, padre. Bueno, en mi caso yo por si hubiese necesidad ahí de retomar un poquito, pues está ahí la grabación, para que entonces también lo puedan ustedes ahí visualizar en ese sentido, ¿no? Y entonces lo puedan tener ahí al alcance y podamos también nosotros, si hubiese alguna pregunta, aunque a lo mejor ahorita no nos hayamos acordado, pero Alfonso sí tiene. sí, padre. ¿Sí? Ok, Alfonso ya vi su manita. En relación al cómo se puede exponer los efectos invisibles de la misión del Espíritu Santo en ciertas criaturas espirituales, no sé, me refiero a los ángeles, arcángeles, ahí, y cómo se manifiesta. Esta parte de los efectos invisibles nosotros los podemos experimentar. Vamos a hablar primero de nosotros. Tenemos una experiencia, a lo mejor, digamos, interior de lo que es el pecado. Yo sé que algo es malo y hay algo que me lo dice, ¿no?
Podemos pensar así como una especie de ADN espiritual que dentro de mi interior me advierte, esto que estás haciendo no está bien. Esa voz que nosotros llamamos la conciencia, es entonces esa voz de Dios que ya nos está hablando, y no es algo que nosotros podamos ubicar físicamente en alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? Sino que es una experiencia que precisamente por ser espiritual, por ser del alma, no la podemos nosotros ubicar, pero tenemos nosotros esa experiencia. Eso es entonces lo que sucede en los seres humanos. Hablar un poco ya de los efectos invisibles en los ángeles, en los demás seres espirituales, pues seguimos más o menos en la misma línea. ¿De qué forma yo puedo tener la experiencia de los ángeles de Dios? Entonces, pues también tenemos nosotros nuestro propio ángel de la guarda, que sabemos tenemos que rezar, tenemos que invocar, y es ahí, a partir de su intercesión, conforme nosotros podemos también tener esa experiencia. Es un poquito eso, ¿no? No podemos tener una experiencia más allá de lo que rebase el ámbito espiritual. Uno de los frutos, creo yo, que en ese sentido de la misión del Espíritu Santo, más nos tiene que dar esa realidad, es la paz. Cuando vamos a tomar una decisión, si esa decisión que tenemos que tomar nos está dejando en paz, entonces algo que viene de Dios. Pero si eso en lugar de darnos paz nos las está robando, entonces ahí es mejor no tomar esa decisión o esperar a que la cosa se serene. Cuando algo viene de Dios nos va a llenar de paz. Entonces, son esas experiencias que podemos ir nosotros teniendo en ese sentido como seres humanos. ¿Sí? No sé si con esto estamos. Sí, gracias, Padre. Ok. Bueno, entonces vamos a tomar ahora sí lo que tenemos para esta sesión, y que es esta parte de la sesión número 7 ahí en sus textos, en sus guías, y que tiene que ver ya ahora cómo se expresa, se manifiesta la Santísima Trinidad en la Sagrada Escritura. ¿Cuáles son los datos de la Sagrada Biblia que nos están hablando de esa manifestación trinitaria? Y esto pues es interesante porque en algún momento nosotros podemos dar razón de nuestra fe. ¿Por qué hablamos de un Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo? Decimos que son tres personas divinas que tienen la misma naturaleza. ¿En dónde nos fundamentamos? Pues tiene que ser en la revelación. Y eso es lo que vamos a ver un poquito. Entonces, vamos a comenzar. El primer texto fundamental que tenemos ahí en la Sagrada Escritura es la fórmula bautismal, que se manifiesta en Mateo 28:19. Cuando se dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bajo ese texto, entonces, es como se inicia precisamente toda la doctrina trinitaria. Si podemos hablar de la Santísima Trinidad, es cuando Cristo, al final, cuando ya se está despidiendo de los suyos, con toda claridad les da este mandato, el mandato misionero que llamamos, y manifiesta esta presencia, ¿no? No solo suya del Hijo, sino del Padre y del Espíritu Santo. Hay un detalle muy interesante aquí que hace notar precisamente San Ireneo. San Ireneo nos menciona que cuando se hace esta afirmación está en el singular, y vayan y bauticen en el nombre de, y esto pues de San Ireneo pues como que no cuadra porque no estamos en singular, estamos hablando aquí en plural, son tres personas. Entonces hubiera dicho así como bautizándolas en los nombres de, porque son tres personas. Y es ahí donde él hace pues esta anotación. Al decir que son tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, eso se hace referencia, dice San Ireneo, a un único nombre, que es el nombre de Dios, que se expresa de estas formas, de estas maneras. Y puede también aquí presentarse alguna pregunta, alguna duda, cuando también en otros textos de la Sagrada Escritura, entonces se dice solamente bautizar en el nombre de Jesucristo. Y entonces se hace nuestra pregunta, ¿o bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o solo en el nombre de Jesucristo? Y ante estos textos que se encuentran en algunas cartas pastorales, la respuesta es que se manejó solamente esto del nombre de Jesucristo, porque el hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una fórmula trinitaria, pues era algo que chocaba para la mentalidad de aquel tiempo,
en los hebreos. Ellos que son de un monoteísmo rígido, es que cómo puede haber así esta realidad, son como tres dioses y cómo es nada más de un solo Dios. Entonces, a la hora de que se va empezando la reflexión, pues se tiene que hablar solamente de Cristo. Por eso es que se van a encontrar también en algunos momentos en San Pablo que se bautiza solo en el nombre de Cristo, pero pues se tiene conciencia de que son en las tres divinas personas. Vamos a dar un paso más. Vamos a hablar de las teofanías que se manifiestan en el Nuevo Testamento. La palabra teofanía está emparentadísima con epifanía, es la manifestación de Dios, una manifestación. Entonces, ¿en qué parte del Nuevo Testamento se manifiesta la Santísima Trinidad? Y ahorita pues acabamos de pasar una muy fuerte, ¿no? La fiesta del bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús hay una manifestación clarísima, lo sabemos nosotros, de la presencia del Padre y del Espíritu Santo, ¿no? Va el Hijo, se bautiza, se abren los cielos, oye la voz del Padre y también se manifiesta el Espíritu Santo. ¿Pero qué implica esto del bautismo de Jesús? Pues primero implica una nueva creación. Fíjense cómo se va tejiendo, ¿no? El Evangelio de una manera muy delicada, porque precisamente ahí en el libro del Génesis se habla de la creación, se habla de las aguas, y es acá donde nuevamente de esas aguas está saliendo la creación, y en este caso la nueva creación que es Cristo. Cuando se hace la cuestión del diluvio, otra vez, ¿no? Las aguas, y sale esa descendencia de Noé, que son precisamente, pues signo, ¿no? Signo de esa nueva vida. Por eso entonces se dice que en Cristo se está realizando una nueva creación, una nueva humanidad. Y la nueva humanidad no en el sentido de que cambiemos nosotros físicamente, sino que somos rescatados, somos redimidos. Y esto de manera muy maravillosa se manifiesta con la paloma, ¿no? Sabemos como cuando se rescata a Noé con sus descendientes, abren por ahí la ventanita de la barca y llega la paloma, ¿no? Con el olivo en sus labios y es signo de esa alianza junto con el arco iris. Y esto pues nos recuerda que es un nuevo comienzo con aquellos descendientes. Y así, Cristo, por el bautismo, da esa fuerza, ¿no? Para tener un nuevo comienzo, para tener una nueva humanidad. Juan el Bautista por eso hace referencia, ¿no? Que Cristo va a bautizar no solo con el agua, sino también agrega el Espíritu Santo, el fuego, ¿no? Ese fuego que es necesario para purificar, para renovar, ese fuego que quema, y que quema, pues podemos decir ahí, nuestro interior. Bajo esa perspectiva soteriológica, que podemos llamar también de salvación, entonces lo que nosotros estamos viendo es esto, ¿no? Hay una renovación de la creación y la divinización del hombre. El ser humano, al ser bautizado, participa ahora de esa posibilidad de ser Dios, no solamente ya criatura de Dios, sino al hacernos hijos de Dios, recibimos esa divinidad y cada uno de nosotros se va a ir divinizando hasta participar en la plenitud del Padre Dios. Esto es el fruto de la alianza que Dios hace con nosotros y donde se rompen todas las distancias entre el mismo Dios y la humanidad. Esto mismo es entonces lo que nosotros vamos aspirando, ¿no? Y en ese momento entonces, en el momento en que Jesús es bautizado, ahí se manifiesta por la voz del Padre, ¿no? Que es el Hijo amado, es el Hijo predilecto y tiene una tarea, tiene una misión y se manifiesta el Espíritu Santo porque va a actuar junto con él. El momento del bautismo de Jesús es entonces lo que va a marcar el inicio de su ministerio, el inicio de su servicio. Recordemos un poquito antes, cuando Jesús se va a bautizar, antes del bautismo fue al desierto. Estuvo 40 días ahí en el desierto, sufre las tentaciones y se dice que es como una especie de ejercicios espirituales. Jesús se retiró, se fue de retiro, hizo un desierto y ahí en ese retiro, en esos ejercicios espirituales, Jesús se dice ya sabía su identidad, ya se sabía plenamente hijo de Dios, pero ahora tiene que buscar cuál es la tarea, cuál es la misión, así como pensar, bueno, ¿a qué vine? Y es ahí en el desierto donde va a encontrar esa voluntad del Padre. Esto
es lo que hace que Cristo vaya y se bautice, y por eso se dice en la voz del Padre que está complacido. El Padre Dios está complacido porque el Hijo ha venido a nosotros, porque el Hijo está entre nosotros y viene a esa salvación. Vemos entonces ahí como también el Padre se reconoce por esa voz que dice que Cristo es el predilecto, ese vínculo Padre-Hijo que se sella con la acción del Espíritu Santo, y esa filiación divina se muestra, decimos, en ese momento, ¿no? Ahí queda claro, ahí se está mostrando. Y ojo, aquí hay un detalle muy interesante. No se trata de un acto por el que Cristo quede constituido hijo. Es mostrado. Aquí hay un término así que uno debe de tener mucha claridad y de comprender. Si ahí en el bautismo Cristo hubiera sido hecho hijo de Dios, eso significa que antes no lo era y que ahora ya lo es, como nos pasa a nosotros. Nosotros cuando somos bautizados somos hechos hijos de Dios. Antes éramos criaturas de Dios, ahora ya somos hijos de Dios. Pero aquí no. Aquí lo que vemos es que Cristo es mostrado, es enseñado. El Padre le está enseñando a la gente, miren, este es mi hijo y es mi predilecto porque está entre ustedes, porque ha venido a hacer mi voluntad, porque ha venido a salvarlos. Y el Espíritu Santo lo cualifica para esa tarea que tiene que realizar. Entonces, en el episodio del bautismo de Jesús, tenemos esta primera teofanía trinitaria. Vamos ahora al momento de la transfiguración. Sabemos también el episodio de la transfiguración, siempre muy interesante. Cristo se va al monte con los discípulos, con sus 3 discípulos más cercanos, y ahí en el monte Tabor viene ese momento, ¿no? En el cual ellos descubren, los discípulos, y escuchan pues lo que está pasando. Y entonces, en ese momento en la transfiguración, sabemos, Cristo manifiesta plenamente su gloria. No está escondiendo ya absolutamente nada. Ya se manifiesta tal cual como es. Que la presencia de Moisés y de Elías se destaquen es porque se van tejiendo, sabemos, la presencia de Moisés recibió los mandamientos, la ley de Dios, Elías era el más grande de los profetas. Entonces, tanto la ley de Dios como los profetas fueron preparando ese camino para que llegara Jesús. Y es por eso lo importante de que ellos estén ahí presentes. Nuevamente se escucha la voz del Padre que está hablando de su Hijo. Ahí se confirma, ¿no? Que este es mi Hijo. Y la nube que los envuelve siempre se ha leído como ese signo que representa al Espíritu Santo. En este ambiente de la transfiguración, lo que estamos viendo es un contexto de salvación, un contexto soteriológico. Y salvación significa que el hombre se va a divinizar, que va a ser parte de la familia de Dios gracias a Cristo. Y nuevamente, no se trata de constituir la realidad, como decíamos acá arriba, ¿no? Solamente se muestra lo que ya es, no es que ahí se haya hecho. Vemos nosotros por qué la transfiguración, cuál fue su razón. Hablamos del misterio de la kénosis. Recordemos que la kénosis es el abajamiento, es la humillación. Entonces, el hecho de que los apóstoles vean a Jesús tan humano, pues es peligroso, ¿no? Porque van a decir, bueno, ¿cómo es posible que este sea nuestro Salvador si es de carne y hueso como nosotros? Ahora imagínense el trabajo que ellos iban a tener para comprender hacia Cristo cuando lo vieran sufriendo en la pasión, sabiendo qué iba a suceder. Entonces por eso el Padre Dios dispone, ¿no? Enseñarles a su Hijo, la gloria de su Hijo, para que en esos momentos del misterio pascual, pues no hubiera la duda. Por eso era necesaria esa manifestación en la transfiguración. Entonces tenemos ahí 2 teofanías, la del bautismo y la transfiguración. Damos un paso más. ¿Qué es lo que se dice de parte de Cristo acerca del misterio trinitario? Pensemos ya en Cristo, ¿no? Cristo ha venido y ha venido a hablarnos de su Padre Dios. Bueno, ¿cómo está la cosa? Bien, este texto se llama el grito de júbilo. Mateo 11, 25, 27. Te doy gracias, Padre del cielo, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla, y Cristo se suelta, ¿no? Ese es el pasaje que vamos a comentar tantito. En este pasaje se dice que se ponen de relieve las características siguientes. Primero, con relación al Padre, se habla del misterio de la creación. ¿Por qué? Porque se dice
Cristo le dice al Padre, tú eres el Señor del cielo y de la tierra, ¿no? Que has escondido estas cosas a sabios y entendidos. Entonces, cuando Cristo está hablándole al Padre como el Creador, habla de que el Padre es el que revela, ¿no? Tú has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las das a conocer a quien tú quieres. Esto implica que el Padre Eterno tiene una suprema trascendencia que nos rebasa absolutamente y que los seres humanos, por más sabios, por más inteligentes que pudiéramos decir que somos, no podemos acceder por nuestros propios medios al Señor. Tenemos esa necesidad de su ayuda. Y esto también conlleva que del Padre Eterno hay una libertad de benevolencia. Si Él se muestra en Cristo, si Él se da a conocer, esta es su complacencia, el dar, el revelar. En eso el Padre se siente bien. Respecto al Hijo, en este texto vemos cómo el Padre revela todo lo que sabe en primer lugar al Hijo. Y el Hijo, porque es libre en su libre voluntad, también tiene ese poder de hacer revelación. También tiene ese poder de manifestar la revelación. Y del Espíritu Santo, nosotros vemos ahí la presencia porque se dice que Cristo, ¿no? Se llena de júbilo. Es un grito, exulta en el Espíritu Santo. Hay una fruición, hay un gozo supremo, porque Cristo está dando precisamente a conocer esta realidad. Esto es entonces lo primero, el grito de júbilo que tenemos ahí. Viene ahora otro texto bíblico, que es la conversación que tiene Jesús y Nicodemo. Es un episodio más largo, sabemos ahí, Nicodemo va como a escondiditas en la nochecita para platicar a Jesús, oye, que esto, que el otro, que no sé qué, y vienen ahí detalles interesantes que también nos van a hacer referencia a la Santa Trinidad. Lo primero que vemos es cómo Nicodemo, cuando llega ante Jesús, está reconociendo que Él viene de Dios, que Cristo viene de Dios, ¿no? Y al decir que Cristo, al reconocer que Cristo viene de Dios, entonces va a recibir y aceptar la revelación. Lo que Cristo me diga lo acepto, ¿no? Porque es revelación. Viene ahí esa pregunta, ¿no? Que le hace Nicodemo, ¿cómo voy a renacer para entrar en el reino de los cielos? Nicodemo pensaba, es que un hombre ya grande no puede volver a entrar al vientre de su madre, y Jesús le aclara, no hablo de este renacimiento. Y aquí está el mismo esquema que viene en el texto del joven rico. El joven rico se acerca, recordemos, busca a Jesús, lo encuentra, todo eso ya lo cumplí, y el Señor le pone esas exigencias, esos mandamientos, no, ya no quiero, ¿no? Se va porque era muy rico. Entonces, aquí la actitud de Nicodemo y del joven rico van muy de la mano, aunque las reacciones fueron diferentes. Lo primero es que se reconoce la divinidad de Jesús. Eso es lo que se nos está diciendo, se nos está dando a conocer. Y lo segundo, viene la pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Cuál es mi chamba, no? ¿Cómo le hago? Y esto es lo que debe de movernos. ¿Por qué le pregunta eso Nicodemo y por qué le pregunta eso el joven rico a Jesús? Porque saben que es el Hijo de Dios, porque saben que Él va a dar respuesta. Esto nos deja en un contexto de salvación, en un contexto soteriológico, ¿no? Y entonces también tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué tengo yo que hacer para entrar en el reino? ¿Cuáles son las cosas que se me piden, no? Esa es la pregunta que Jesús responde. Y viene entonces, ¿no? ¿Cómo la salvación es actuada o es obrada en la Santísima Trinidad? Entonces, la vida que recibe el hombre no viene del mundo, viene de Dios, y lo están reconociendo, viene de lo alto. Significa renacer del agua y del Espíritu. Y fíjense cómo aparece aquí ya el Espíritu Santo. Van a Cristo porque saben que es Dios y saben que les va a enseñar. Hablan del Padre porque quieren su salvación, pero es también a través del Espíritu Santo. Y entonces nosotros decimos, lo que nace del hombre, por supuesto, es humano. Y lo engendrado por el Espíritu es espiritual. Y eso tiene que hacer referencia a esa dimensión divina que todos nosotros tenemos. Todos hemos sido constituidos hijos de Dios, hemos sido hechos hijos de Dios en Cristo. Y tratamos de profundizar en su misterio y tratamos de vivir lo que vamos aprendiendo, lo que vamos celebrando. No es fácil, no es sencillo, ¿no? Pero uno debe de estar atento en esa realidad.
es el Espíritu Santo el que hace llegar a una vida nueva, donde el hombre es también introducido en una vida nueva, y en esa vida nueva, pues nosotros pues vamos creciendo. Hay un detalle aquí que se enfatiza. Se dice como la paternidad de Dios, la paternidad divina, es tratada como maternidad. Porque a la hora que Nicodemo y Jesús están hablando de cómo renazco, ¿no? Y para renacer, entonces, pues implica que antes se fue una gestación. Y es muy importante ese detalle, ¿no? En el sentido de que del amor de Dios, sí vemos que Dios es Padre y que Dios también, en ese sentido, es Madre. Ahora, el acceso al mundo divino, entonces, es gracias a esa salvación. La salvación que quiere el Padre y por la cual envió el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros acceder al mundo de Dios, es decir, ir al cielo. Eso es ir al cielo. Y esa salvación será nuestro nuevo nacimiento, es la nueva creación por esa revelación que viene de lo alto. Se contrasta con la ignorancia, con la inseguridad del hombre sabio. Y aquí nosotros pues tenemos esa gran elección. Tenemos que buscar al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo para obtener la salvación, y en esa salvación encontrarnos con la oportunidad, pues estar también cercanos a Dios en cualquier instante y momento. Esta es la conversación que tiene Jesús y Nicodemo y el grito de júbilo que se da. Son las revelaciones de Cristo en el misterio trinitario. Ahora vamos a ver el evento pascual, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si en algún momento se manifiesta plenamente la realidad de Dios, es acá. Es ahí cuando viene esa epifanía, esa teofanía de Dios. Entonces se dice, ¿no? Ese misterio pascual es el culmen de la revelación trinitaria. Pablo nos menciona ya en sus cartas, ¿no? Cómo Cristo nos introduce, nos permite acceder a esa dimensión divina. Y entonces se dice, habiendo recibido la visita del resucitado y unidos a él por la efusión del Espíritu Santo, todos somos criaturas nuevas de Cristo, y hemos experimentado esa nueva paz. Esto es lo que tenemos nosotros que ir buscando, ¿no? Ir buscando que este bautismo sea algo vivo, que me hace vivir, que me da vida y me tiene que ayudar. Del otro lado, San Juan ve en la cruz de Cristo la manifestación de la gloria, ¿no? Será levantado, dice por ahí en texto de San Juan, y cuando sea levantado, atraeré a todos los hombres hacia él, como pasó con Moisés, con eso la serpiente. Pues acá también Juan lo encierra, digamos, ahí es un núcleo, es su centro, ¿no? Ahí es donde se viene, ¿no? Se trata de esa victoria del amor, se trata de una victoria que Cristo nos permite alcanzar la eternidad. Y así entonces, el creyente, cada uno de nosotros, puede ver la gloria del Señor, puede ver la gloria de Dios, especialmente en el crucificado. ¿Por qué? Porque se manifiesta el amor pleno. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. No hay un amor mayor. Y así entonces, para Juan, el Espíritu Santo es dado como un fruto de la pasión. Y aquí debemos estar siempre atentos. Damos un paso más. ¿Cómo es la relación entre el Padre y el Hijo? ¿Cómo se da, no? ¿Qué conlleva? Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que en el Nuevo Testamento, tenemos estas dos consideraciones. Primero, cómo Jesús le habla al Padre Dios, le dice Abba. Es una palabra muy parecida a papá. Le decimos luego papito, ¿no? Pero incluso esa voz dulce de Abba tenía que ser como le hablo al papá. Son muy cercanas. Bueno, al usar Jesús la expresión Abba, muestra la intimidad de Cristo con el Padre. Muestra cuánta cercanía hay entre ellos, que Cristo puede hablarle de esa manera, con esa delicadeza. Papá, Abba. Pone a Cristo de una manera superior a la dimensión humana, porque lo está introduciendo en una intimidad con el Padre Eterno que nos va a andar carrereando. En ese sentido, pues estamos más arriba,
entre más cerca estamos a Jesús, ¿no? Y esta expresión Abba es punto de referencia para la relación que tenemos con el Padre Dios por la acción del Santo Espíritu, y es el que nos mueve, ¿no? Nos mueve definitivamente a salir de nosotros mismos para encontrarnos con el Padre Eterno, para encontrarnos con el Padre Dios. Cuando Cristo habla en la cruz diciendo Padre mío, Padre nuestro, Eloí, Eloí, cuando vemos a Cristo en su oración también, cuando le enseña a los apóstoles, Padre nuestro que estás en el cielo, entonces aquí tenemos que tener mucho, mucho cuidado. El Padre nuestro, o decirle a Dios Padre mío, es una especie, digamos, de relación que hay entre el Padre con todos, desde Cristo hasta nosotros. Si no, no lo llevaríamos Padre, no lo llamaríamos a lo mejor siquiera pues alguien cercano a nosotros, pero no, porque creemos que Él se manifiesta porque Él está entre nosotros, pues habría la posibilidad, ¿no? Valdría la pena. Él precisamente, pues comprender que esa relación de confianza, de amor, nos une con Él. Entramos en esa relación de filiación, ¿no? El amor, la confianza es plena. Y ahí es donde nosotros debemos de aprender a rezar también de esa forma, de esa manera. Doy un paso más, hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre, fíjense en los textos que podamos ver en la Escritura, siempre es presentado en relación al Padre y en relación al Hijo. No hay así como que anda solita, ¿no? Y el Espíritu Santo entonces expresa esa plenitud y ese gozo, esa fruición entre el Padre y el Hijo. Ya lo comentaremos la próxima lección, pero recordemos, como decíamos en algún momento, la figura de San Agustín. De un lado está el amante, el Padre, el otro lado el amado, que recibe ese amor, el Hijo, y el vínculo, el amor, es el Espíritu Santo. Ese es el gozo, ¿no? El gozo que une al Padre con el Hijo. Es lo que se experimenta. Por eso nosotros, no sé, nos vamos a confesar, nos unimos también más a Dios, y por eso cuando uno se confiesa como que descansa, decimos luego, ay, hasta descansé. Viene a sentir esa paz, ¿no? Esa plenitud, es esa fruición, es ese gozo por sabernos más cercanos, en este caso al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo sabemos que es enviado primero por el Padre sobre el Hijo y después sobre la humanidad. Pero primero del Padre al Hijo y del Hijo, ahora sí, para todos lados, ¿no? Esa fuerza divina que va infundiendo pues la vida. Los discípulos tienen una encomienda. Sabemos que deben esperar a que venga el Espíritu Santo para que comprendan la revelación. Así se los dijo el Señor Jesús, ¿no? Les voy a enviar al Espíritu Santo para que les ayude a entender, a comprender. Y eso es entonces lo que le da su naturaleza, en su misión, y cómo nos lo vamos a encontrar después en la Escritura. Es el Espíritu Santo enviado a la humanidad y ya nosotros vamos ardiendo, ya vamos ahí como quemando cartucho en el sentido de que también estamos sirviendo a la iglesia. Si yo me dejo que el Espíritu Santo me inunde, me participo de su misión. Ese espíritu que viene a servir a la iglesia, también yo le ayudo, ¿no? Me dejo guiar por él en esa docilidad. Es la presencia del Espíritu Santo. Y nuestro texto también nos manifiesta por ahí al final algunas teofanías en el Antiguo Testamento. Hablando de teofanías en el Antiguo Testamento, que van a anteceder a lo que será el Nuevo Testamento. Primero, el plural divino, Génesis 1:26, cuando nos está haciendo referencia en el momento de la creación, que se va a crear al hombre, entonces se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí en ese hagamos ya hay más de uno. Hagamos, ¿no? Una cosa es lo que yo voy a hacer y otra cosa es lo que tú vas a hacer. ¿Por qué lo usa en plural? Hubiera dicho, y entonces fue creando e hizo, pero no. Al hablar del hombre, el hagamos. También viene la palabra Elohim. Elohim también es un término hebreo que nos ayuda a referirnos a Dios y es esa palabra, pues digamos así como su tesoro, porque Dios les está hablando, ¿no? Y esta
esta palabra Elohim es el plural de él. Entonces, usar el plural, pues ya nos hace una mayor posibilidad, ¿no? De actuar. Y es ahí cuando vemos cómo el Espíritu Santo está presente en la creación. El texto más usado, ojo con este, más usado en el Antiguo Testamento para hablar de cómo se manifiesta la Trinidad es lo que pasa bajo la encina de Mambré. Recuerden ese episodio, está por ahí el Abraham, está por ahí la Sara, y entonces llega Dios en la forma de 3 ángeles, ¿no? Y se muestra la benevolencia. Y es ahí cuando Dios le pone de manifiesto a Abraham pues, cuál es su voluntad. Y le dice, ¿no? Vas a tener una descendencia sin límites. Y más aún, vas precisamente tú a renovar la elección de Abraham. Te corresponde en ese sentido, ¿no? Abraham tiene esa tarea. Esa teofanía entonces es una ocasión donde se puede unificar la revelación y la salvación en un solo proyecto. Si Dios que quiere salvarnos, Dios que se quiere, pues digamos así como mostrar en la grandeza de su amor, pues el Señor nos viene salvando, digamos así, de nuestro pecado para que alcancemos pues esa redención. Un poquito es esto, lo que tenemos ahí en esta sesión, hablando de las teofanías en el Espíritu Santo, en el Hijo y esa revelación que se va teniendo. Bueno, voy a dejar ahora el espacio, con eso estamos terminando esta lección. Pues si hubiese alguna pregunta, alguna duda, la pudiésemos realizar. Padre, yo no sé alzar la manita, No se preocupe, pero digo, no sé, aquí ahí como la la... escucho, sí, está perfecto. Bueno, buenas tardes, Padre. Es la primera vez que yo escucho, siempre he escuchado, Dios manda al Hijo y el Hijo deja al Espíritu Santo. Y ahorita escuché casi al final donde dice Dios sobre el Hijo, el Espíritu Santo, Dios lo manda sobre el Hijo y el Hijo lo deja ya a la humanidad. Esa es una. Y la otra, Padre, como en el bautismo, que usted dice, bueno, para no decir, te bautizo en nombre de Dios, de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se simplifica en Dios. Pero mi pregunta es, cuando yo hago mi oración, en la mañana yo agradezco la vida a Dios Creador. Después me refiero a Jesucito, pues todo lo que Él implica para mí. Y después ya le agradezco y le pido al Espíritu Santo, pero si yo nada más nombro a uno, ¿estoy nombrando a los 3? Si no hacemos la especificación, por ejemplo, si hablo de manera general, si uso el término Dios, si uso el término Señor, bien también lo podemos aplicar a los 3. Y también hay una doctrina, la vamos a ver más adelante, que se llama de la pericóresis. Y yo se los pongo así, ¿verdad? Y Dios perdone mi comparación. Pero como cuando las señoras van al baño, cuando van a la fiesta, ¿verdad? Van a una fiesta y van al baño y van todas juntas. Así es Dios. Donde está uno, están los otros 2. Entonces, si está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo, aunque digamos el protagonismo lo tenga uno de los 3, pero se dice por esa doctrina de la pericóresis, donde está uno, están los demás. Entonces, aunque también a lo mejor en algún momento mi oración solo sea el Hijo, ahí está la presencia del Padre y del Espíritu Santo. Si solamente le quiero hablar al Padre, también se vale, por supuesto, y sabemos que ahí va implícita esa presencia de las otras personas divinas, porque no se pueden separar. Es una unidad indivisible, ¿no? Y esto nosotros también tenemos que aprovecharlo. Sí es importante que podamos a lo mejor ir rezando, pues ya con mayor atención para saber a quién estamos hablando, hacia el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero en medio de todo acá lo importante es que pues, hagamos nuestra oración, ¿no? Por ahí un poquito la cosa. Sí. Ajá. Bueno. Y la otra, Padre, ¿sí? de Dios sobre el Hijo. Eso es lo que decíamos. El Espíritu Santo lo manda. El Espíritu Santo es enviado de parte del Padre al Hijo y el Hijo a la Iglesia. Lo comparte, ¿no? La humanidad. Es como es el caminito, ¿no? Por eso nosotros decimos en nuestra profesión de fe que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo.
Ajá, es así como la forma, como el escaloncito, ¿no? Sí, Ok, gracias. muy bien. ¿Tuviéramos a alguien más? Es que todas son muy aplicadas. Bueno, pues queda de todas maneras grabada ahí la clase. Realmente, pues lo que hemos visto hoy son textos de la Sagrada Escritura, donde pues se nos manifiesta algunos elementos trinitarios. Y ahí, pues nosotros vamos a tener esa oportunidad de tener como ese fundamento, ¿no? En en nuestra religión cristiana, y hablo de cristianos incluyendo a toda la denominación, hay algunos que realmente no se deberían de llamar cristianos. Me explico, por ejemplo, testigos de Jehová. Para ellos Jesús no es Dios, no tiene esa divinidad. En razón de que en la escritura que ellos tienen, en la traducción que realizan, ya cambian ahí por unas palabritas minúsculas que cambian, entonces no reconocen a Cristo como el Hijo de Dios. Un hombre a lo mejor muy fregón, muy por encima de todo el resto de la humanidad, que Dios lo elevó todavía más, pero no es Dios. Entonces, la fe cristiana, los que creemos en Cristo, tenemos que asumir esta realidad. Cristo es Dios junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo, y lo podemos afirmar por estos textos que hemos visto de la Escritura, ¿no? Desde el mismo Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento decíamos la fórmula bautismal, ¿no? Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y desde el inicio de la Escritura, cuando se habla de la creación del hombre, ¿no? Hagamos, así como que hagamos tú y quién más, ¿no? ¿Con quién está platicando Dios? Si fuéramos así muy gráficos. Entonces, ese plural divino, así se llama ese verbo, pues nos ayuda a comprender que Dios no es soledad. Padre, pero ¿cómo es 3 igual a 1, 1 igual a 3? Es parte del misterio. Eso pues esperemos algún día alcanzar a comprenderlo. Lolita, ¿tiene usted su mano? Sí, padre, nada más para comentarle. Ahorita que dijo de los testigos de Jehová, ellos no creen en Jesucristo, pero son muy astutos, porque yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos y ellos dicen es que te tienes que acercar a nuestra iglesia. Ahí también hablamos de Jesucristo, hablamos de, pero no lo hacemos vida. Eso es mi comentario nada más. Hasta el diablo habla de Jesús. El diablo habla de Dios. Ahí sí, hay que tener atención. Justamente en un libro que estaba leyendo, no sé si ya lo habrá leído, padre, que dice del Dios abstracto en el mundo al Dios concreto en ti. Habla precisamente de muchas personas que incluso son ateos, ¿no? Pero el que escribe el libro es un doctor y él es pues muy católico. Y él dice que en el hospital hasta el diablo se hace sacristán, ahorita que hizo ese comentario. No sé si es el doctor Jorge Jorge Fuentes. Fuentes. Sí. Muy, Sí. muy padre sus escritos de este hombre. Lalo, ¿tiene usted su mano levantada? Sí, también donde habla de la Trinidad, a ver, no sé si me queda aclarar, creo que es donde en el Evangelio de Juan con principio, ¿no? Donde dice que el verbo estaba y que las aguas revoloteaban, ¿sí es esa cita? Pues ahí también habla del Espíritu Santo, ¿no? Digo, habla de las tres, pues habla de la Trinidad de alguna manera, ¿no? Ya se lee en el Génesis, es cuando se manifiesta eso, ¿no? Que okay. Dejen abrir una página de internet para poder tener el texto de la escritura. Sí, que decía que revoloteaba sobre las aguas. Así es, así es. Y además está presente también cuando se dice que Dios le da la vida, el aliento de la vida, ¿no? Así es. Al hombre. Entonces ahí está la presencia del Espíritu. No me la quiere abrir, vamos a ver si me la abre ahorita. Pero ahí dice ese texto también, ¿no? Y es muy hermoso también por eso en Juan, en el Evangelio de Juan, al final del texto, cuando está Cristo en la cruz que muere, se dice que entregó el Espíritu, el aliento de la vida.
y este es el Pentecostés. Mientras Lucas pone Pentecostés después de que Cristo resucita a los 50 días, en el Evangelio de Juan se dice que el Pentecostés es ese momento del Viernes Santo, cuando Cristo entregó el Espíritu. Entonces, ese aliento de vida que es el que le dio vida al hombre cuando fue creado, que le insufla en las narices, es el texto, ¿no? Son también textos ahí que podemos ir intuyendo al menos desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, la realidad de Dios uno y trino. Y aquí ya el que mata todo, pues es cuando ya Cristo, el que decíamos, ¿no? La fórmula bautismal. Vayan y bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está con total y plena claridad. A ver. No lo puedo yo abrir, que tengo el internet un poco lento, pero lo checo para dentro de 8 días, lo ponemos ese texto para que nos demos cuenta, ¿no? Nos dice Génesis 1:2. A ver, si nos hace favor. Ya lo puso Imelda. Ahí lo puso, ajá. Sí. Ya lo puso Nos hace Imelda. favor Sí, dice, la tierra estaba desierta y sin nada, y las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Es padre, el que decía Lalo, creo, ¿verdad? Así es. Y Sí. a ver ahí, en esos textos, si lo recordamos un poquito, ¿dónde estaría el Hijo? Ya vimos al Espíritu Santo aleteando. Y el Hijo. Dice, dijo Dios. A ver, asoma la mano Cristi. Ahí en el dijo Dios, ¿no? El dijo es el verbo, la En el palabra. decir, exacto. Entonces, cuando Dios habla, el Padre habla, en el decir, es el dabar. En el hebreo, el término es dabar. Y dabar no es una palabra como la nuestra, que solo la pronunciamos y ya, sino que lo que Dios dice, en el momento que lo dice, se está haciendo, ¿no? Todo se hace por Cristo. Ahí está la presencia también trinitaria. Con él y en él. ¿Ah? Con él y en él. Uh-huh. Con y en. Bien. Bueno, pues dejamos entonces por aquí el día de hoy. Y si Dios nos permite, nos miramos dentro de 8 días. ¿Sale? Vamos a hacer nuestra oración para concluir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre bueno, te agradecemos con mucha humildad por este momento que nos permites acercarnos al texto sagrado para conocerte y profundizar más en ti. Ayúdanos a renovar nuestra fe, a renovar nuestra vida a partir de esta profundización, a descubrirte presente siempre en nuestra historia, en nuestras vidas, y especialmente en la circunstancia que seguimos viviendo como humanidad. Ayúdanos a descubrir tu presencia trinitaria, esa voluntad tuya que sabemos nos ha de llevar también a un buen camino si nosotros descubrimos cuál es aquello que nos pides. Por lo pronto, Jesús, ayúdanos con la sabiduría para comprender esa voluntad del Padre Dios y sigue dándonos el Espíritu Santo para que salgamos al auxilio y a la atención de aquellos que nuevamente más la están necesitando. Te lo pedimos a ti que eres y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.